Buenos días, niños. El día de hoy vamos a ver el tema del verbo. Lo que vamos a ver el día de hoy es el tema del verbo 2. Nosotros ya habíamos visto el verbo 1. En el verbo 1 habíamos hablado de cuál es el verbo, cuál es la parte del verbo llamada lexema, cuáles son las desinencias, qué es lo que nos indica la desinencia, la persona, el número, el modo, el tiempo, y habíamos visto las formas no personales del verbo y las conjugaciones. Recordando que la primera conjugación son los verbos terminados en ar, segunda conjugación, verbos terminados en er, y la tercera conjugación, verbos terminados en ir. Bien, el día de hoy vamos a empezar viendo los verbos simples y los verbos compuestos. Los verbos simples van a ser aquellos verbos que van a estar formados por un solo verbo. En este caso hay un ejemplo: caminar, comer y reír. Debemos de recordar que estos verbos están en infinitivo. Sin embargo, estos verbos se pueden conjugar con las diferentes personas. Yo camino, tú comes, él ríe, etc. En cambio, en los verbos compuestos, los verbos para poderse conjugar necesitan un verbo auxiliar. El verbo auxiliar que nosotros vamos a utilizar en esta presentación va a ser el verbo haber. Por lo tanto, si nosotros observamos los ejemplos, nos vamos a dar cuenta que el verbo que se está conjugando es el verbo haber, y el otro verbo, que viene siendo la acción que se realiza, es el verbo que se queda en el participio. ¿Ok? Recordando que el participio es una forma no personal del verbo junto con el infinitivo y el gerundio. En este caso es: he bailado, han bailado, hemos bebido. Aquí tenemos el verbo haber con sus diferentes conjugaciones. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. Recordemos que este es el verbo auxiliar. Como es auxiliar, le faltaría el verbo principal. Ejemplo: yo he caminado, tú has bailado, él ha comido, nosotros hemos viajado, ustedes han subido, ellos han cantado, y así sucesivamente. Bien, vamos a empezar ahora a ver los tiempos simples del modo indicativo. Son 5 tiempos simples, ¿ok? Ustedes ya han trabajado los 3 tiempos básicos: el presente, el pasado y el futuro. Bien, pues ahorita vamos a ver estos 3 verbos y vamos a agregar 2 más. Empezamos con el presente. El presente es una acción que se realiza en el momento en el que se está hablando. En este caso, yo canto, tú cantas, él canta o ella canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. El pretérito perfecto simple es el conocido como pasado. Es una acción que ya se realizó. No importa el tiempo en el que se ha realizado. Puede ser apenas hace unos minutos o puede ser mucho tiempo atrás. Yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos, ustedes cantaron, ellos cantaron. Es sumamente importante prestar atención a las tildes, porque no es lo mismo en la tercera persona del singular él cantó a escribir el canto. Si yo no le pongo la tilde, el verbo ya no va con la tercera persona singular él. Si yo tengo el tiempo, el verbo canto es yo canto y el tiempo es presente. Así que la tilde me va a indicar bastante de la persona de la que está hablando y el tiempo. Así que es importante prestar atención a la tilde. El siguiente verbo es el futuro simple. El futuro simple son acciones que están por realizarse. Yo cantaré, tú cantarás, él cantará, nosotros cantaremos, ustedes cantarán, ellos cantarán. Todos los verbos llevan tilde menos en la conjugación del nosotros, de la primera persona del plural. Empezamos ahora con los tiempos nuevos. Tenemos al pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto va a ser un tiempo que se va a referir a una acción que fue realizada en el pasado, pero en donde el tiempo, tanto del principio como el fin de la acción, no se concreta. Por lo tanto,
es un tiempo que se encuentra en pasado, pero con un aspecto gramatical imperfecto. Generalmente, cuando el verbo en su forma infinitiva termina en ar, su imperfecto va a ser aba su terminación. Y cuando el verbo en su infinitivo es o ir, en el imperfecto se va a formar con ia. Aquí, como es ar, que es cantar, se forma con aba. Ejemplo, yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, nosotros cantábamos, ustedes cantaban, ellos cantaban. Y el último tiempo de la forma simple del modo indicativo es el condicional. El condicional, tanto en ar, o ir, en cualquiera de las tres, termina en ría. Y como su nombre lo indica, condiciona la acción. Yo cantaría, tú cantarías, él cantaría, nosotros cantaríamos, ustedes cantarían y ellos cantarían. Recordando las conjugaciones, recordando que los verbos que terminan en ar pertenecen a la primera conjugación, aquí tenemos un ejemplo del verbo cantar en los 5 tiempos que acabamos de explicar. Es sumamente importante recordar la acentuación en cada uno de ellos. Tenemos entonces verbos de la segunda conjugación, en este caso barrer, y podemos observar la diferencia en el imperfecto, recordando lo que acabo de explicar, que el imperfecto cuando termina en ar, va a terminar su terminación imperfecta, va a ser en aba, y cuando termina en o ir, va a ser en ia. Ejemplo, lo tenemos aquí, barría. El condicional siempre va a terminar en ría. Y por último, verbo de la tercera conjugación, ir, que es el verbo reír. Es importante, de la misma manera, prestar atención a la tilde y prestar atención que aquí también en el imperfecto su terminación es ia y su terminación condicional ría, como en los anteriores. Con esto entonces terminamos lo que viene siendo el tema del verbo.